La felicidad, aquello que ansiamos encontrar en nuestra vida y que a veces tanto cuesta detener. ¿Dónde está la felicidad? ¿Cuál es la fórmula de la felicidad? Yo, como todos, siempre he buscado la felicidad. Hoy os daré muchas de las claves que dan los expertos sobre cómo lograrla y mantenerla a lo largo del tiempo. Pero antes, comencemos desde el principio. Según se define en el diccionario, la felicidad es el estado de grata satisfacción espiritual y física. La perfecta satisfacción y la plenitud del hombre que ha alcanzado el completo desarrollo de su ser verdadero, en plena conformidad consigo mismo y con el orden del cosmos. Para una persona de hoy, en una sociedad industrializada con todas sus necesidades cubiertas, es posible que 3 kilos menos representen la felicidad. Para una del siglo XVII, en una sociedad acostumbrada a la penuria, 3 kilos menos podían ser la desgracia. El sentimiento es unánime, todos de una manera o de otra pretendemos, aspiramos, deseamos ser felices, pero la felicidad es un concepto relativo. Porque no encontraremos dos personas que sean dichosas exactamente de la misma manera. Sin embargo, si hiciéramos la comparación entre nosotros y nuestros abuelos o nuestros ancestros medievales, la diferencia se convertiría en abismo. A lo largo de la historia la felicidad no ha significado nunca lo mismo ni nunca ha sido como ahora una prioridad. En esta búsqueda, descubrí que tenemos una hormona clave para la felicidad, o mejor dicho para sentirla. La oxitocina. La oxitocina es la hormona del encuentro. La que hace que nuestras barreras se disuelvan. Que tu forma de pensar no sea un obstáculo para que yo me acerque a ti y te escuche, que tu forma de sentir, aunque sea distinta a la mía, no sea una razón para la separación. Fíjate qué bonito. La oxitocina es una hormona que protege al corazón, curioso, ¿verdad? También nos protege de infecciones, entre otras cosas. Con lo que, de alguna manera, aunque no sepamos definir qué es la felicidad, nuestro cuerpo la reconoce. El ser humano desde el primer día ha tratado de encontrar la felicidad. Dicen los científicos que si no hubiéramos podido sobrevivir. Que si la mayoría de los individuos de la especie no se hubieran sentido satisfechos o no hubieran tratado de conseguirlo, se habrían autodestruido, habrían perdido interés por la procreación y, probablemente, se habrían extinguido. Tratar de ser feliz es un mecanismo evolutivo impreso en nuestros genes. La mención más antigua que se conserva sobre el concepto de la felicidad es del siglo VIII a.C., y como ocurrió muchas veces en el pasado, estaba relacionada a la tragedia. Era algo que simplemente sucedía. No se podía hacer nada por conseguirla. De hecho, esa relación entre la dicha y la fortuna marcó el nacimiento de palabras en la mayoría de las lenguas indoeuropeas para designar este concepto. Happiness proviene del inglés meglio, hap, que significa ocasión, fortuna. El término francés, honneur, procede de bono bueno y eure suerte o fortuna. En italiano, español y portugués, felicita, felicidad, felicitade vienen del término en latín felix, que a veces significa suerte y, otras, destino. Pongámonos en la piel de un campesino del siglo XI e imaginemos la extrema pobreza, las terribles epidemias, el hambre, las guerras y la violencia. Pocos motivos haya para ser feliz, salvo la propia supervivencia, aunque en esas condiciones la supervivencia no parece precisamente el mejor de los destinos y... Dios. Existe una ciencia de la felicidad, y hay profesores enseñándola en las universidades más prestigiosas del mundo. Tal y como la explica el profesor en psicología de Harvard Tal Ben-Shahar, hay dos grandes cosas que diferencian a la gente más feliz del mundo al resto. Martin Seligman, padre de la psicología positiva, realizó unos estudios sobre qué tenía la gente más feliz que no tenía el resto. Descubrieron que una de las dos cosas que les diferencian, es que tienen unas relaciones íntimas sólidas. Eso puede referirse a las relaciones románticas, pero también pueden ser de amigos, familia, etc. No son relaciones perfectas, porque en las relaciones más íntimas hay desacuerdos y conflictos. Pero tienen esas relaciones y son una prioridad en su vida. Hoy en día con las redes sociales y la tecnología, esas relaciones han pasado a un segundo plano, y eso, por desgracia, resta felicidad a la gente. Las relaciones son clave para la felicidad, pero las relaciones en carne y hueso, no las de las redes sociales.
La otra gran clave es la gratitud, el reconocimiento. Quienes expresan gratitud con regularidad y no dan por hecho lo que tienen, no ignoran los problemas, pero tampoco ignoran lo que tienen. Estas personas no solo son más felices y más optimistas, también tienen más éxito y consiguen sus objetivos. Físicamente están más sanos, así que realmente fortalecemos nuestro sistema inmunológico cuando nos concentramos en ser agradecidos. Defiende que su palabra favorita es apreciar. Apreciar significa dar las gracias por algo, pero también tiene otro significado. Aumentar el valor. Los dos significados están conectados, porque cuando aprecias las cosas buenas de tu vida, las cosas buenas se aprecian y tienen más. Hay pruebas científicas que demuestran que cuando aprecio a mi pareja, mi trabajo, cuando aprecio mi vida, las cosas buenas en mi vida aumentan de valor y tengo más. Puede ser que la felicidad sea inalcanzable como dicen muchos, pero es que además, como hemos visto hasta ahora, es mutante a lo largo del tiempo. El filósofo Frances Pascal Bruckner dice, sobre el deber de ser feliz, defiende que el problema es en buena medida que se ha confundido bienestar con felicidad. En los últimos años, la esperanza de vida ha aumentado en cantidad pero también en calidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se haya superado la crisis del 29, por lo que se abrió un periodo de bonanza económica sin precedentes. El auge de la ciencia y la técnica permitía augurar un mundo sin enfermedades y sin distancias. Todo eso propicia la sensación de que ya está todo conseguido y que aquel era un mundo en el que el esfuerzo no era un mérito, como podía serlo en el siglo XIX. En ese momento y por primera vez, apareció un sistema de consumo masivo basado en el pleno empleo y en el aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos. La felicidad requería, en buena medida, poder consumir. No obstante, desde comienzos del siglo XXI, el concepto de felicidad en los países occidentales está cambiando de nuevo, y el consumo no tiene ese papel protagonista, un cambio que, el tiempo lo dirá, posiblemente se esté viendo favorecido por la actual crisis económica. A comienzos de los años 90, aún imperaba el modelo consumista capitalista heredado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La felicidad radicaba en conseguir ser alguien, en tener un estatus y la exigencia social era muy alta, tanto que a veces teníamos que renunciar a la vida familiar y personal. Antes la trayectoria para llegar a la meta suponía dolor y sacrificio. Se basaba en el consumo, eras feliz si podías consumir, pero ese modelo consumista se agotó. ¿O no? ¿Qué crees? Comenta qué te parece aquí abajo y suscríbete al canal para apoyar este contenido. Sigamos, porque ya nos queda solo un último apunte al respecto de la fórmula de la felicidad, y les aseguro que no les va a dejar indiferentes. Ralph Waldo Emerson, un gran filósofo del siglo XIX, hablaba sobre el hermoso enemigo. En un amigo, él no busca un montón de concesiones, una persona que le dé la razón en todo lo que diga. Lo que busca es una persona que le desafíe, que le presione, que sea un hermoso enemigo, que le ayude a alcanzar la verdad. ¿Qué buscas en un amigo? Una persona que te diga que sí a todo. A largo plazo. Queremos a alguien real. Que nos diga que no está de acuerdo, que nos haga mejores, que nos desafíe, que nos ayude a alcanzar la verdad, a ser mejores personas, a tener más éxito, a ser más felices al fin y al cabo. Este es el amigo de verdad, no una persona que nos da la razón a todo lo que decimos. Hay muchas investigaciones sobre relaciones románticas, y demuestran que a largo plazo, para mantener la felicidad dentro de la relación, también tiene que haber conflicto. No en la fase de enamoramiento cuando todo es perfecto, sino que cuando deja de ser perfecto, cuando dejamos de ser perfectos, ahí es cuando necesitas un hermoso enemigo. Y los conflictos ayudan a elevar la relación, y también a elevar a cada individuo. Hay un texto precioso en el que se habla de cómo el matrimonio o cualquier relación larga, es una máquina de crecimiento. Crecemos a través del conflicto, a través del desacuerdo. A través de un hermoso enemigo. No basta con ser un enemigo, con tener conflicto. Obviamente también tenemos que pasarlo bien, reírnos juntos, experimentar alegría juntos. Hay que tener las dos cosas, lo hermoso y lo enemigo, eso lleva a la felicidad a largo plazo. Y con esta bonita reflexión,
nos despedimos, no sin antes animaros a suscribiros a este canal de reflexión en el que trataremos temas muy interesantes y que nos dará que pensar seguro. Hasta pronto.